Buenas a mis queridísimos estudiantes de tercero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática literatura del neoclasicismo. Acompáñenme. ¿Qué es la literatura del neoclasicismo y cuándo surge? Recordemos que la literatura del neoclasicismo surge en Francia en el siglo XVIII. También es conocido como el siglo de las luces y la edad de la razón, puesto que, digamos, la luz guió la vida de los hombres. En este movimiento neoclásico surgieron tres movimientos importantes a destacar: el racionalismo, la ilustración y el enciclopedismo. Fíjense que fue un movimiento donde prevaleció la razón, la ciencia, el conocimiento. Por eso que él era conocido como el siglo de las luces, puesto que la razón y el conocimiento fueron las guías que condujeron el camino del hombre. Definitivamente la ciencia tuvo un papel protagónico en esta literatura neoclásica. En el movimiento racionalista, o este movimiento buscó, ensalzó la razón y al hombre. El movimiento Ilustración tuvo como lema "Atrévete a saber". En esta se afianzaron la ciencia, la moral y la educación. En el enciclopedismo se formó el espíritu nacional liderado por Diderot y de Alembert. En este movimiento enciclopedista, por supuesto, se creó el diccionario razonado, que fue publicado en 28 volúmenes. Tiene como pensadores principales este movimiento enciclopedista al gran Montesquieu, Voltaire y Rousseau. ¿Cuáles fueron las principales características del movimiento o del neoclasicismo literario? El neoclasicismo literario sustituyó los contrastes y caprichos del barroco. Recordemos que esta literatura surge como respuesta a la literatura del barroco, por una nueva tendencia de orden y armonía. Tenía un fin didáctico, es decir, moralizante, enseñanza, ya que cumplía una función educativa y buscaba que la literatura fuera un vínculo o un vehículo de enseñanza. Por supuesto, el neoclasicismo literario siempre se caracterizó por la admiración del arte clásico greco-romano. Y es por ello que consideraba a los escritores griegos y latinos como modelos a imitar, entre ellos a Homero, ¿verdad? A todos esos autores principales o escritores de la época greco-latina, ¿verdad? También buscaba facilitar, o se utilizó en el clasicismo literario para facilitar el objetivo didáctico. Es decir, los escritores debían utilizar un lenguaje claro, sencillo y armonioso en esta literatura. De entre los géneros literarios, siempre destacó el ensayo. Recordemos que en esta literatura la ciencia, el conocimiento y la razón se ponían de manifiesto. Es por ello que, por supuesto, sobresale este género del ensayo como el género predilecto por excelencia de los escritores, puesto que éste buscaba o permitía a los ilustrados del momento exponer sus ideas y criticar a la sociedad de su tiempo. Entre los principales ensayistas de este movimiento neoclásico podemos mencionar a Fray Benito Feijó, Gaspar Melchor de Jovellanos, entre otros. El género lírico también fue uno de los usados en género lírico. Fue en el racionalismo y el propósito didáctico de la literatura neoclásica no favorecieron el desarrollo de la lírica. Pues lo que podemos decir que el género lírico no se desarrolló con amplitud, o fue uno de los géneros menos utilizados.
digámoslo así. El género narrativo definitivamente se escribieron, o en este género se escribieron novelas que relataban viajes a remotas y a veces inexistentes civilizaciones. Muchas de estas obras, por supuesto, tenían un contenido que criticaba a la sociedad europea del momento y a los aristócratas. También se crearon relatos, recordemos que esta literatura tenía un fin didáctico, por lo tanto, se crearon relatos o fábulas escritas en prosa o en verso con finalidad didáctica y moralizante que, mediante la moraleja explícita o implícita, dejaba una lección o enseñanza para educar al pueblo. Fue la especie más representativa. Sus representantes fueron definitivamente Jean de La Fontaine en Francia y Félix María de Samaniego y Tomás de Iriarte en España. Digamos que fue uno de los géneros de las especies más utilizadas en el género narrativo. Finalmente tenemos el género dramático, que se desprendieron, por supuesto, la tragedia, la cual fue inspirada en temas y personajes del teatro griego, como por ejemplo la historia antigua o en la Biblia. Los trágicos de la influencia clásica son Pierre Corneille, Jean Racine, el cual se dedicó principalmente a la crítica de costumbre, y dentro de la comedia, por supuesto, destaca el gran Jean-Baptiste Poquelin Molière en Francia y Leandro Fernández de Moratín en España. Recordemos que la literatura neoclásica de tercero de secundaria es básicamente la literatura española neoclásica o neoclasicismo español, el cual tuvo como principal representante, por supuesto, a Leandro Fernández de Moratín. ¿Quién fue Leandro Fernández de Moratín? ¿Dónde nació? Nació en Madrid en 1770 y obtuvo éxito como escritor siendo muy joven. Fue alumno de la Universidad de Valladolid, que era una de las más prestigiosas del momento, fue el escritor más importante del siglo y siempre estuvo rodeado de un ambiente literario. Murió en París el 16 de mayo de 1828. La prosa, o dentro de la prosa, se destaca por supuesto la obra La derrota de los pedantes, en la lírica, Elegía, Las Musas, quizás es una de las obras más importantes de este gran célebre escritor. En el género dramático, que fue donde más se especializó este gran célebre escritor, escribió varias obras, entre ellas El viejo y la niña, El varón, La mojigata, La comedia nueva o El café, El sí de las niñas, entre otros. Luego tenemos al gran Félix María de Samaniego, que junto a Leandro Fernández Moratín forman parte de la dupla más importante de esta literatura neoclásica española. Este, por su parte, nació en La Vanguardia o La Guardia, Álava, en España. Provenía de una familia noble y desde muy joven heredó 5 villas. Fue director del Seminario de Nobles de Vergara, perteneció a los grupos más importantes de la cultura de la Ilustración, puesto que era un gran escritor, un gran sabio, perteneció a los grupos más importantes del grupo de la Ilustración. Su ingenio y rapidez de palabra satírica lo convirtió en el centro de entretenimientos en reuniones. Sus versos burlones y pícaros molestaron a más de uno, e incluso fue a juicio por causa de unos poemas satíricos que creó. El gran Félix María de Samaniego se especializó básicamente en la creación de fábulas. Fábulas que tenían un final didáctico, porque recordemos que esta literatura neoclásica, una de las características es que tenía un fin didáctico de enseñar, ¿no? A través de la moraleja presente en las fábulas. En total, Félix María de Samaniego creó 157 fábulas distribuidas en 9 libros. En ellas ridiculiza los defectos humanos imitando a Fedro, Esopo y La Fontaine. Recordemos que estos 3 personajes se consideran, digamos, lo más importante en el género, en el subgénero de la fábula, ¿no? Sus temas son divertidos como la hipocresía,
avaricia, envidia, ostentación, riquezas, entre otros. También buscaban las lecciones, buscaba dar lecciones de la fábula, o las lecciones de las fábulas tienen como objetivo formar a personas a carta cabal para defenderse y evitar problemas en la vida. Recordemos que este gran célebre escritor buscaba siempre enseñar a través de las fábulas. De esta forma hemos llegado al final de la clase. No me queda más que darle las gracias a cada uno de los estudiantes por su cariño, por su afecto y la confianza prestadas en mi persona. No me queda más que darle las gracias e invitarlos a una nueva clase. Quien les habló, su profesor Ulises Orie. Chao, chao, se les quiere mucho.